Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos al canal de Andrés Envay, desarrollador de videojuegos indie, y bienvenidos a un nuevo video de CryEngine, y en el cual este video vamos a revisar el workflow que debemos en este caso seguir para poder exportar asset, en este caso desde cualquier DCC o conocidos como Digital Content Creator, en este caso de este tipo de herramientas, hacia un motor de videojuegos que en este caso pues va a ser el motor de CryEngine. Entonces, como digo, vamos a ver el proceso para poder exportar asset desde, por ejemplo, Houdini, que es el que estamos usando, hacia CryEngine. Pero bien, es bastante importante este proceso. Podemos en realidad seguirlo con cualquier DCC que nosotros queramos. Maya, 3D Max, Cinema, el que sea. Aquí ya depende de gustos. O bueno, o dependiendo del estudio donde estemos trabajando, te pueden exigir un DCC u otro. Entonces, pero bien, vamos a ver cómo podemos exportar en este caso desde Houdini, que es mi herramienta favorita. Es una herramienta que la vengo usando muchos años y siempre estoy pendiente de lo nuevo que saca. Y de hecho la versión que vamos a usar es la última que tenemos en el mercado, que es la 20.5. En este caso en la actualización 3.32, donde corrigen ciertos bugs, ciertas cosas. Entonces vamos a hacer uso de Houdini para ver esta integración, en este caso con CryEngine, que es el motor de juego que vamos a usar de ejemplo para este video. Muy bien, entonces como digo, esto es lo que vamos a ver. Ahora, una cosa importante, como dije hace un momento, este proceso lo podemos realizar en realidad en cualquier DCC, pero si nosotros trabajamos en Maya o en 3D Max, en el caso de Houdini, nosotros tenemos un plugin que en este caso Crytek nos lo facilita al momento de instalar CryEngine, que es un plugin que permite integrar tanto Maya o 3D Max con CryEngine de una forma bastante sencilla. O sea, este proceso, que tampoco no es un proceso demasiado complejo, pero todavía lo facilita mucho más. Entonces, ese plugin nos puede venir perfecto. Obviamente, como digo, si trabajamos con Maya o con 3D Max. En este caso, podemos usar tranquilamente ese plugin para la integración. Pero en este caso, como nosotros no hacemos, yo por lo menos no hago uso de Maya ya desde hace muchos años, y tampoco hago uso de 3D Max, pues vamos a hacer uso de Houdini, que como dije hace un momento es mi herramienta favorita. Y para poder integrarlo en este caso con CryEngine vamos a hacer uso de los FBX o del formato FBX. ¿Quién diría? Hasta el día de hoy se sigue usando FBX. Entonces vamos a hacer uso del workflow a través de FBX para esta integración entre Houdini con CryEngine. Entonces, como digo, gente, esto es lo que vamos a ver en este video. Pero bien, antes de comenzar a ver este workflow, pues me gustaría recordarles que si quieren apoyar al canal de forma más directa, pueden hacerlo a través de la página Buy Me a Coffee. El link lo encuentran en la descripción de este video y también en la descripción del canal en sí. Y bien, antes de comenzar a revisar este pequeño workflow, vamos a tener que tomar en consideración algunas cosas. Y para esto voy a apagar la visibilidad de esta televisión que tenemos en escena. ¿Cierto? Una cosa importante. Este video, si bien es cierto, voy a enfocarme más sobre la exportación en sí, no tanto del uso de Houdini para trabajar asset en este caso. Si ustedes desean poder ver más sobre Houdini, en este caso, pueden dejarlo en los comentarios para ver si de pronto podríamos grabar algunos videos de este programa me llama bastante la atención. ¿Por qué no grabar videos de Houdini? En este caso, revisando exportación. Bueno, hoy día vamos a ver la exportación de assets, pero de pronto para la creación de ciertos efectos visuales que podríamos llegar a exportarlos a videojuegos, a otros motores, a CryEngine o Unreal, que sea. Entonces, si a ustedes les interesa, pues me lo pueden dejar en este caso en los comentarios. Y bien, entonces, una de las cosas importantes que nosotros debemos tomar en consideración a la hora de exportar assets desde un DCC o de cualquier DCC a un motor de videojuegos en este caso, es el tema de la orientación. Dependiendo de la orientación del programa, del motor que nosotros vayamos a usar, en este caso CryEngine, la orientación que maneja es la conocida como la orientación de la mano derecha. Este tipo de orientación lo que hay, y de paso utiliza el axis de Z, en este caso como add vector. Bueno, me adelanté demasiado. Entonces, este tipo de orientación o la orientación que maneja CryEngine, se necesita que el add vector o el vector hacia arriba esté orientado sobre la componente de Z. Eso quiere decir que Z tiene que ser el add vector. X tiene que ser el right vector y Y tiene que ser en este caso el forward vector. Esa es la orientación que necesitamos. Como lo dije hace un momento, esto es lo conocido como la orientación de la mano derecha. Esto quiere decir que X apunta hacia la derecha. Si nosotros nos ubicamos más o menos de frente
ahí sería de frente. Como podemos ver, X está apuntando hacia la mano derecha, hacia el lado derecho en este caso. Y apunta hacia el frente y Z apunta hacia arriba. Entonces, esta es la orientación que nosotros necesitamos a la hora de exportar. Es la orientación de destino, por decir así, de CryEngine. Entonces, para evitar problemas con estos motores, lo que se recomienda es respetar esa orientación. Ahora, si bien es cierto, hay motores que cuando reciben un FBX, muchos de estos hacen un proceso interno para reorientarlo si es necesario. Por ejemplo, Unreal tengo entendido que tiene esa herramienta de reorientación cuando detecta que no está en la orientación adecuada. Entonces Unreal lo que va a hacer en este caso pues es intentar adaptarlo. Ahora, ese proceso automático, si bien es cierto, puede ayudar un montón, pero lo recomendable es que la orientación tiene que estar, tiene que ser al momento de exportar, pues la orientación tiene que ser la correcta para poder evitar en este caso pues cualquier tipo de inconveniente, ya que hay ocasiones en las que la herramienta automática pues no puede hacer bien el trabajo y de todas formas pues te da cualquier cosa, y eso en muchas ocasiones pues puede originar demasiados inconvenientes y dolores de cabeza a la hora de desarrollar nuestros juegos. Así que lo mejor es que cuando vayamos a exportar nuestros assets, estos estén orientados hacia, en este caso pues la orientación del programa de destino, en este caso que es CryEngine. Entonces la orientación es bastante importante. Y otra de las cosas que necesitamos tomar en consideración es la escala de nuestra escena. Eso es muy importante. Aunque aquí quiero abrir paréntesis, ya que el tema de la escala influye mucho más cuando nosotros trabajamos sobre dinámicas o sobre simulaciones. Ahí es donde el tema de la escala influye un montón, porque en base a la escala se tiene que aplicar más o menos fuerza. Por ejemplo, Houdini trabaja en metros. Houdini utiliza en este caso como valor de gravedad, el valor de la gravedad en Z, utilizan menos 9.98. Ese valor es perfecto cuando nosotros vamos a trabajar en centímetros, en metros. Y tanto es así que cuando nosotros simulamos algo en metros, aquí en Houdini, tomando en consideración que mi escena está en metros, el movimiento se ve bastante realista. Pero cuando nuestra escena está en centímetros y resulta que la simulación, el valor de la gravedad sigue siendo menos 9.98, vamos a comenzar a notar que nuestros objetos comienzan a moverse muy lentos. ¿Por qué? Porque la escena, la escala de la escena es muy pequeña, es muy pequeña, pero nuestro escenario es enorme en comparación. Por lo tanto, para compensar eso de ahí, se tiene que multiplicar ese valor de gravedad por 100, en el caso cuando vayamos a trabajar en centímetros. Entonces, es por ese motivo que indico que cuando se trabaja en simulación, el tema de la escala influye más. Tengo entendido que cuando se trabaja en modelado, el tema de la escala no influye demasiado. Lo que sí hay que tomar en consideración es el tamaño de nuestros objetos. Por ejemplo, como digo, Houdini está en metros. Entonces, si nos fijamos en este caso, aquí en la grid que tenemos, podemos ver que aquí, por lo menos en Houdini, en el punto central, vemos que hay un 0 y otro 0 acá. Entonces acá hay un 1, un menos 1, un menos 1. Estos son valores referenciales, valores numéricos referenciales, que más o menos nos indica que desde aquí hasta este punto de acá, en el caso de Houdini, que está por defecto en metros, hay 1 metro de distancia. Pero como digo, esto es referencial, porque de aquí a acá para mí puede haber 1 metro, como puede haber 1 centímetro, como puede haber 10 centímetros, como puede haber 1 kilómetro, etcétera, porque son simplemente valores referenciales. Eso es importante. Como digo, el tema de la escala influye de mayor medida cuando simulamos, no tanto cuando modelamos, pero aquí sí me gustaría que las personas que trabajan en modelado 3D, si me pueden corregir, pues sería perfecto, porque todo este tema de las escalas es algo que tenemos que tener bastante claro al momento de trabajar en mundos tridimensionales. Entonces, si estoy diciendo alguna barbaridad, pues en este caso, pues los modeladores pues me pueden corregir tranquilamente. Entonces, como digo, de aquí hasta acá, para mí hay 1 metro. Perfecto. Entonces, vamos revisando el asset que vamos a exportar, que en este caso es esta televisión que nosotros tenemos aquí. Y por cierto, este modelado lo obtuve de la página Polyhaven. Esta página es bastante interesante, ya que nos ofrece muchos assets
de muy buena calidad, con una calidad en texturas bastante buena. Bueno, esta que estoy descargando es en 2K, pero si nosotros necesitamos 4K, incluso hay assets que tienen texturas en 8K, nos los pueden dar en diferentes formatos, etcétera. Entonces es una página muy interesante, muy buena, que nos ofrece todos estos assets de forma gratuita. Pero algo que necesitamos tomar en consideración al momento de revisar estos assets es el tipo de licencia. Por lo menos este de aquí me dice que puedo usarlo para cualquier cosa, incluido comerciales, y no tengo que dar créditos, en este caso, pues al autor de este asset en sí. Pero puede darse casos que hayan ciertos assets que nosotros encontremos aquí, modelados en este caso, que sí diga que la licencia es de CC Attribution. Eso quiere decir que yo tengo que dar créditos al autor de ese asset dentro de mi juego o mi película o lo que sea. Tengo que dar créditos. Pero en este caso, por lo menos aquí donde veo y hasta donde conozco, no tengo la necesidad de hacerlo. Pero aún así, este asset creo que fue creado por Gabriel Radic. En este caso está subido en Polyhaven. Y si ustedes pueden, pues pueden aportarle en este caso al Patreon de esta página para que ellos pues sigan proporcionando pues assets de muy buena calidad para el desarrollo de nuestros diferentes proyectos. Entonces, perfecto. Entonces este es el que estoy usando. Y bien, y si tomamos en consideración el tema de la escala, yo voy a considerar que mi escena está en metros. Por lo tanto, este televisor no tiene que ser de 1 metro, porque yo creo que este es un televisor bastante chiquito. No sé si incluso veo la imagen referencial. Este es de los televisores de tubo que son antiguos, bastante antiguos, que son chiquitos. Entonces este televisor creo que no tendrá más de 50 centímetros, creo yo, de alto. Entonces, si nos cambiamos, por ejemplo, la vista la vista hacia atrás, podemos ver que de aquí a acá hay 1 metro. Y esto está más o menos a la mitad de entre del 0 hasta el 1. Eso quiere decir que mi modelado está en un tamaño aproximado de 1 metro. De todas formas, aquí lo puedo corroborar. Si me pongo aquí en el axis de Z, pues podemos ver que el tamaño, por lo menos el punto número 17, que es el que tiene el valor más alto en Z, es de 0.4568. Eso quiere decir que este televisor tiene aproximadamente 45 punto y pico de centímetros. Entonces es en este caso pues la escala que yo estoy presupuestando que mi escena, mi mundo tiene en este caso. Pero si yo quisiera trabajar esto, no sabes que no lo quiero trabajar en metros, quiero trabajarlo en centímetros. Entonces, en este caso, pues yo tendría que aumentar el tamaño de esta escena. Entonces, si yo consideraría que esto tiene aproximadamente 45 centímetros, esto me va a tocar hacerlo bastante grande. Entonces, aquí le puedo poner 100, por ejemplo, para escalarlo sobre 100. Y ahí aproximadamente estoy muy cerca del 50, por acá debería estar el 45, sí, aquí está el 45, entonces podría hacer que, no sé, más o menos llegue hasta ahí, que vendrían a ser aproximadamente 45 centímetros. Y entonces en este caso, pues, mi modelado pues tiene esa escala, está escalado a centímetros. Y como digo, esto es simplemente referencial, ya que esto para mí, si yo lo viera de otra forma, lo podría referenciar, no está en centímetros, está en metros. Entonces este televisor tendría 45 metros, lo cual en simulación tendría que considerar lo que esto es un tamaño enorme, pero como no estamos simulando, pues bueno. Entonces lo voy a dejar de momento ahí para considerar que estoy trabajando en este caso en centímetros. Y entonces esto es por el lado del modelaje, por el modelado. Ahora, en el caso de CryEngine, y de hecho en el caso de muchos motores, nosotros podemos exportar en este caso pues el mesh con el cual se va a renderizar o el mesh que se va a terminar renderizando. Pero cuando nosotros exportamos asset, en este caso CryEngine, una de las cosas que también tenemos que considerar son el proxy. El proxy es lo que se usa al momento de crear simulaciones. En el caso yo quiero que un personaje de alguna forma colisione con este televisor para que lo empuje, o de pronto si dispara poder aplicar una fuerza física. Entonces en el caso de CryEngine nos pide que trabajemos sobre algo que se conoce como un physics proxy o simplemente proxy, que es lo que se usa para la simulación física. En el caso de CryEngine, pues nosotros, y la recomendación en este caso, creo que el objeto se quedó chiquito. Vamos viendo. Sí, en este caso pues es un simple cubo. En este caso pues el tamaño es 0.6 y todo ese tipo de cosas. Vamos
en este caso siendo un Object Merge. Vamos a importando, perdón, en este caso el televisor. Ah, no, me equivoqué, este no, es este de aquí, out, perfecto. Entonces aquí tenemos mi televisor, entonces lo que voy a hacer es simplemente conectar esto aquí. Entonces lo que va a hacer es generarme una caja en base al bounding box que pueda llegar a tener pues este objeto dentro de mi escena. Entonces esta caja que tengo aquí como un Physics Proxy es más que suficiente. Yo si en realidad necesito mayor definición a la hora de simular, porque yo qué sé, yo quiero que cuando el televisor caiga tenga una pequeña inclinación, porque si es una caja así, pues esta no va a tener inclinación. Entonces, déjame colorearlo y déjame ponerle esto de aquí. Perfecto. Entonces, esta caja para mí es suficiente, pero si necesito mayor definición, pues en este caso yo qué sé, quiero tener este detalle de aquí, porque por A o B circunstancia va a ser importante este tipo de curvatura, por así decirlo, o este tipo de detalle en el televisor, o quiero tomar en consideración la agarradera que tiene, entonces tendría que crear un Physics Proxy o crear un mejor Physics Proxy para poder representar este televisor. Pero bien, como el televisor en este caso pues no va a generar mayor interacción dentro del mundo físico, pues este tipo de Physics Proxy pues me es más que suficiente. Por lo tanto, ya con esto tendría tanto el proxy como en este caso, pues bueno, el proxy para el tema de la simulación y la televisión en este caso que es la que se va a renderizar. Perfecto, entonces eso es por esa parte. Ahora, también en CryEngine necesitamos exportar los LOD o Level of Detail en este caso, que lo que nos ayuda es a optimizar mucho más el render a la hora de en este caso pues procesar nuestro juego, para que en este caso pues dependiendo de la distancia que tenga la cámara hacia por ejemplo este televisor, pues va a usar un modelo de menor calidad. Esto es bastante importante cuando queremos optimizar más que nada. Entonces vamos a crear tres objetos en este caso que los llamo LOD1 nombre de televisión, LOD2 televisión y LOD3 televisión. Ya les voy a explicar cuál es el motivo de esto dentro de CryEngine. Entonces aquí lo que estamos haciendo es crear un televisor que en este caso pues tiene una menor densidad a nivel de polígonos. Este tiene alrededor de tiene 1166 puntos, 1027 primitivas, tiene 3000 y pico de vértices, tiene 1000 y pico de polígonos. Entonces lo que se hace normalmente es reducir ese valor. Entonces en este caso tenemos apenas 696, 718 polígonos, etcétera. 718 primitivas. Entonces este es un modelo de menor calidad en comparación a este televisor. Aquí lo podemos incluso medio visualizar. El cambio no es demasiado, el cambio se da más que nada en esta parte de aquí de las manijas. Entonces este modelo es de mucha menor calidad, lo cual pues puede ayudar con el tema de que tome mucho menos tiempo pues poder procesarlo. Entonces esto es lo que para mí va a ser el LOD 1. El LOD 2 es el mismo televisor, solamente que con todavía una menor calidad posible. Entonces aquí estoy manteniendo apenas el 50% de la calidad real, en este caso del televisor. Y este tiene pues 439 puntos, tiene apenas 513, entonces esto viene también perfecto. En este caso pues estamos algo más alejado del televisor para que tome menos procesar el televisor en sí. Y al igual el LOD 3 ya es un modelo todavía de muchísima menor calidad. En este caso apenas 221 puntos, 255 primitivas. Entonces son modelos de cada vez de menor calidad posible para optimizar en este caso el render. Ahora, ¿por qué estos elementos tienen estos nombres? Pues son nombres que me sirven como guía para CryEngine al momento de setear en este caso nuestros assets, porque esto lo tenemos que exportar como FBX y dentro de CryEngine nosotros tenemos que decirle cuál va a ser el Physics Proxy, cuál van a ser los meshes que se van a usar como los diferentes LOD, o sea, cuál va a ser el LOD 1, el LOD 2 y el LOD 3. El mesh por defecto se lo considera siempre el LOD 0, o sea, el LOD de mayor calidad posible. Entonces, estos nombres son referenciales, hasta cierto punto son obligatorios. Y otra cosa importante es que todos estos meshes independientes van a formar parte de la jerarquía de televisión, en este caso del modelado que yo tengo aquí. O sea, todos en pocas palabras van a ser hijos de este mesh que yo tengo aquí, del render mesh en este caso.
Esto es importante a la hora de importar las cosas a la hora de exportar las cosas desde cualquier DCC a CryEngine. Si estamos trabajando, como indiqué, con el plugin de Maya o de 3D Max, este proceso es todavía mucho más fácil. Entonces, esto es lo principal o lo inicial que necesitamos al momento de exportar. Ahora, una cuestión importante es los materiales. Todos estos elementos o objetos que yo tengo aquí necesitan tener materiales. Los materiales son bastante importantes. Los materiales, en este caso, le va a servir al motor para poder diferenciar qué cosa es algo que se tiene que renderizar y qué cosa es algo que solamente va a servir para detectar físicas. Entonces, en el caso del televisor y los slots, le puse un material que, bueno, en este caso estos no tienen el material puesto. Mira tú, aquí vamos a meterle Television Material, pero no, vamos cambiándole el nombre. Vamos a ponerle Render Material. Perfecto. Entonces todos estos de aquí van a tener este render material, ya que estos son objetos que se van a renderizar dentro de la escena. Mientras que este proxy tiene un material que se llama proxy map. Esto es simplemente al motor le sirve para saber que esto no lo tiene que renderizar. Solamente va a servir para cuando nosotros queramos hacer ciertos efectos, por ejemplo, emitir partículas o emitir sonidos en base a una superficie, a base a un surface type. Entonces, para poder obtener un surface type, nosotros necesitamos obtener en este caso el material. Entonces, este material nos sirve para crear ese tipo de cosas. Entonces, el motor necesita saber que este objeto usa este material. Entonces eso es por parte de, en este caso, pues del seteo de los modelados, tanto la jerarquía y los nombres que estos tienen que tener, y los materiales, que en este caso simplemente son 2. Entonces con esto de aquí sería más que suficiente. Esto podemos guardarlo y en este caso pues podemos exportarlo. Entonces en el caso de Houdini vamos a ir a File, Export, Flimbox FBX, y en este caso pues aquí vamos a seleccionar la ruta en donde quiero guardar en este caso el asset. Entonces lo voy a llamar television.fbx. En este caso le voy a decir que solamente quiero exportar un frame, por lo tanto le digo solamente export current frame. Acá los elementos o los objetos que se van a exportar, en este caso son todos aquellos que se encuentran dentro del context de Object, como digo, esto es específico de Houdini. Entonces todos estos elementos son los que se van a exportar. En el caso yo no quiero que se exporte uno específico, pero por A o B C tiene que estar en la escena porque es importante a la hora de setear el asset, por lo tanto aquí ya seleccionaría los que en realidad necesito. Entonces si simplemente lo dejo de esta forma, pues es lo que va a hacer voy a exportar todos. Ahora, aquí hay información sobre qué versión del SDK de FBX se va a usar. En este caso, por defecto, siempre pone la última existente. En este caso, para evitar problemas y de pronto para poder exportar en versiones anteriores de otros DCC para corregir ciertos problemas o poder revisar algunas cosas, yo prefiero siempre exportarlo con el SDK de 2016, en este caso, para evitar inconvenientes. Esta es en este caso el formato del caché para vértices. Le dejo normal incompatible para Maya. CryEngine hasta cierto punto está muy acoplado a trabajo con Maya. Podemos exportar también 3D Max, pero como que CryEngine está, como digo, más acoplado, trabaja de forma más cercana con Maya. Entonces lo dejo siempre normalmente así. En Export Invisible Object, en este caso le voy a decir, sabes que no quiero que exportes ningún objeto que esté invisible, o sea que esté apagada, en este caso la visibilidad. Y aquí el sistema de Axis. Por lo general aquí lo pongo en Z-Add, en right-handed, en este caso, para que sepa, o sea, en este caso como las opciones de exportación, pues él tiene que saber que lo voy a exportar en esta orientación, con Z-Add, o sea, de la mano derecha. Estos valores por lo general los dejo así tal cual, a excepción de este último de Export en Effector. Esto es más que nada cuando trabajamos en rigging aquí en Houdini. Esto yo le pongo que no me exporte ese tipo de elementos. Y como digo, el resto los dejo normal, que me convierta las NURF en Surface Bezier, otras cosas adicionales, la verdad que Forceable Shade, nada lejos de esas cosas. Y con esto pues ya lo exportaríamos, por lo tanto le diera Export. Perfecto, esto ya se exportó y entonces ahorita vamos a revisar CryEngine y ver cómo es el proceso, en este caso de importación dentro de ese motor de juego. Muy bien, gente, ya estamos dentro del motor. Vamos a ver cómo es el proceso ahora de importación. Para esto vamos a venirnos acá a Tools, a FBX Import y vamos a importar
el mesh que acabamos de exportar. Esto nos va a abrir esta herramienta que se llama simplemente Import Mesh, y aquí podemos setear diferentes información. Incluso podemos llegar a modificar hasta cierto punto el asset que se importó para intentar corregir o arreglar ciertas cositas que se pudieron haber exportado mal. Vamos a deshabilitarle en este caso esta opción de atributos, ya que esto me dice si es un mesh, si es un join o cualquiera de esas cosas. Ese tipo de información ahorita para mí es irrelevante. Entonces vamos a importar el mesh, vamos a darle a este icono que tenemos aquí y vamos a buscar en este caso pues television.fbx. Entonces aquí nos va a importar el asset, perfecto, esto ya lo terminó de importar. Como podemos ver, bueno, ya vamos a revisar si está todavía todo bien orientado o está todo orientado, aunque puedo percibir que de pronto sí está todo bien, está yendo tal cual como yo lo exporté en este caso de Houdini, y posiblemente pues tiene la escala correcta. Esto ya lo vamos a ver de mejor forma cuando ya pasamos a la escena. Entonces aquí tenemos la diferente información que se acabó de exportar. Tenemos el proxy television, en este caso, que me dice que es de un tipo el cual yo puedo setear diferentes valores. Esto no es ningún lot, este es un physics proxy, por lo tanto le digo aquí, esto es un physics proxy. Y de aquí incluso nosotros podríamos llegar a setear ciertas cosas, masa, densidad, si la queremos spawnear esto como una entidad, etcétera. Entonces aquí nosotros podemos ya añadirle propiedades directamente a este elemento cuando se vaya a crear un objeto a partir de este asset de aquí. También tenemos los lots, en este caso tenemos lot 3, lot 2 y lot 1. Ahora, aquí una cosa importante, como podemos ver, aquí me sale primero el lot 2, después me sale el lot 2, perdón, primero me sale el lot 3, después me sale el lot 2, después el lot 1. Esto depende de la herramienta. En el caso de Houdini yo no puedo controlar ese orden con el cual se van a exportar, porque aquí tenemos lot 1, lot 2, lot 3, pero en realidad yo no puedo controlar cuál de esos va a ir primero en la jerarquía. Entonces esto es algo que no sé yo cómo controlar aquí desde Houdini. En otros programas como Maya o 3D Max, Cinema o Sofimage, el programa que sea, esto se puede controlar de mejor forma, pero por lo menos aquí en Houdini yo no conozco una forma de hacerlo. Pero bien, eso da igual porque esto simplemente es un orden. Aquí entonces yo le voy a decir, esto es el lot 3, este de aquí es el lot 2 y este de acá pues es simplemente pues el lot 1. Y Television pues lo va a usar siempre como el lot 0. De hecho aquí yo no puedo configurar absolutamente nada. Entonces yo ya tengo esta configuración previa, entonces con esto yo ya podría guardar, pero también les mencioné el tema de los materiales. Si nos vamos acá al apartado donde dice material, aquí podemos ver que la herramienta esta de Import Mesh detectó que existen dos materiales, uno llamado Proxy Mat y uno llamado Render Mat. Entonces yo aquí puedo terminar de setear en este caso los materiales que va a tener este objeto al momento de importarlo. Entonces aquí yo puedo seleccionar un material que yo ya tenga creado existentemente o puedo generar un material a partir de esto de aquí. Entonces aquí depende de lo que queramos usar. Si queremos agilizar un poco más el proceso o si ya tengo creado un material, pues en este caso yo ya tengo creado un material, voy a usar ese material que yo ya tengo creado. Entonces aquí le voy a decir qué tipo de submaterial va a usar. Los materiales en CryEngine son podemos crear un material que a su vez contenga otros materiales. Entonces este es uno de esos casos. Entonces aquí le voy a decir que el material que tiene que usar es uno llamado proxy. Y en render mat tiene que usar uno que se llama simplemente render. Entonces aquí ya el motor sabe que el proxy en este de aquí va a usar el submaterial llamado proxy y en el render este de aquí va a usar el submaterial llamado render. Como todos los lots, incluido el television, el que es el lot 0, utilizan este render material, ya el motor sabe que todos esos objetos están usando ese material, por lo tanto ya se los asigna automáticamente. Aquí no se ve bien, ya estas son cuestiones de la carga que tiene que hacer de las texturas y todo ese tipo de cosas, pero como esto simplemente es una previsualización, no es la visualización final de nuestro juego, pues da igual si se ve así o se ve mejor. Ahora una cosa importante, cuando vayamos a setear el próximo material, una de las recomendaciones que se da es que cuando nosotros vayamos a crear un objeto dentro de la escena, nosotros podemos decirle al motor, oye, ¿sabes qué?
cuando vayas a cargar este objeto en la escena, quiero que también me hagas el proceso de physicalize. Y por lo tanto le voy a decir, sabes que esto es un proxy only y no tienes que dibujar ese material. Esto en pocas palabras lo que va a hacer es crear el physical entity de esta entidad al momento de que nosotros creemos un objeto dentro de la escena. O sea, va a ser el proceso de fisicalización. Y aparte, pues ese elemento pues no se va a mostrar dentro de la escena. Entonces, con esto ya nosotros podemos guardar ya nuestro asset. Entonces vamos a dar 6 apps, object, en este caso prox, television, y lo voy a guardar aquí, television. Perfecto, entonces le damos save. Perfecto, eso en teoría debería ser todo. Por lo tanto, vamos abriendo una escena para poder probar en este caso que nuestro asset pues se haya exportado bien. Como podemos ver, aquí está el asset. Vamos aumentando la velocidad. Y se exportó pues en este caso pues en la escala correcta. Entonces aquí podemos revisar el tema de los slots. Para poder revisar el tema de los slots vamos a hacer uso de una variable de consola que era debug draw, en este caso utilizando el número 3. Este número 3 lo que va a hacer es mostrarnos la información de los slots. En este caso me está diciendo que en base a la posición que tiene la cámara ahorita, en este modelado ahorita está usando el lot 0 y en este también está usando el lot 0. Entonces si me comienzo a ir un poquito más lejos, en este de aquí está usando ya el lot 1, este está usando el lot 0. Y si me comienzo a alejar, este ya comienza a usar el 1, este sigue usando el 1. Y si me comienzo a alejar, este comienza a usar el 2. Máximo tenía 3, por lo tanto, hasta ese lot, vamos quitando esto de aquí, hasta ese lot de ahí es como se va a visualizar en este caso nuestro televisor que tenemos en este caso dentro de la escena. Entonces, como podemos ver, la cuestión de los lots pues está funcionando bastante bien para nuestro televisor, en este caso que tenemos dentro de la escena. Y bien, este es el proceso que debemos seguir cuando vayamos a trabajar, en este caso con herramientas como Houdini o como Cinema o como Blender también. Si vayamos a trabajar en cualquiera de esas herramientas, este es el proceso que debemos seguir para poder exportar nuestros assets. Recordemos, la orientación, la escala, son dos cuestiones muy importantes a la hora de preparar nuestros assets al momento de exportarlos. Entonces, bueno, esto es por la parte de materiales, perdón, por la parte de los modelados, de los meshes en sí, de las mallas en sí. Para próximos videos pues ya iremos viendo cómo cómo importar y exportar personajes, ya que el tema de la exportación de personajes es todavía mucho más compleja. Si bien es cierto, sigue un trabajo bastante similar, pero hay que tomar en consideración muchas cosas adicionales, huesos, cómo podemos crear los proxies, etcétera, etcétera, etcétera. Y después ya vamos a ver sobre el tema de los materiales, de las texturas principalmente, para ver cómo podemos preparar las texturas para que el motor en este caso las pueda reconocer y las pueda usar en este caso de la mejor forma posible. Y bien, gente, esto sería todo por este video. Si les gustó, pues ya saben, pueden verme con un like y suscribiéndose a este canal. Aquí les voy a dejar en este caso pues la serie de Alien Ball, que espero pronto poder grabar ya un video continuando ya con esa serie que ya la tengo ya pendiente desde hace un tiempito atrás. Cualquier duda, comentario y sugerencia, como saben, en la cajita que tienen ahí abajito, siempre seguido de su correspondiente punto y coma. Por mi parte, gente, esto sería todo, así que los veo para un próximo video. Hasta pronto.